Bueno, vamos entonces a comenzar con esta cuarta sesión. Ya vamos acercándonos a la recta final de este curso de botánica oculta y magia elemental. Vamos entrando en la recta final y espero que esto que hayamos estado compartiendo a lo largo de estas sesiones, pues haya sido de interés, de utilidad y que también hayan encontrado lo que siempre comento, herramientas que les sirvan para su trabajo espiritual, para su desarrollo interior, para el despertar de nuestra conciencia. Entonces vamos a continuar con esta penúltima sesión teórica y vamos a entrar ya con la magia elemental, ¿vale? Vamos a ir tomando algunos puntos, repasando brevemente algunos puntos que ya hemos mencionado o que mencionamos en la sesión anterior en relación con el intercesor elemental. Y de esto pues se desprende algo que se conoce como la elementoterapia. El intercesor elemental comentábamos que era una parte de la conciencia del ser humano que se ha ido desarrollando, se ha ido formando con experiencia de ese proceso evolutivo que todos en algún momento realizamos antes de llegar a ser seres humanos, pasando por los diferentes reinos de la naturaleza, según esta tradición esotérica. Todo ese conocimiento mágico, científico, espiritual, que rodea el mundo vital y los seres energéticos que habitan en esas regiones, como los gnomos, los pigmeos, las salamandras del fuego, las ondinas, y las distintas maneras o formas de vida espiritual que existen en las plantas, minerales y animales, todo ese conocimiento tan interesante y profundo que hay en ese mundo natural, queda depositado en la propia conciencia de nosotros, en un departamento o una parte de la conciencia que ya hemos dicho que se conoce como intercesor elemental. Y él es el punto clave, es el puente que nos va a ayudar a nosotros, es el mediador que entiende ese lenguaje espiritual y mágico de esos reinos de la naturaleza, que entiende, comprende, conoce esas características específicas, los poderes de cada planta, de cada animal, de cada mineral, y por lo tanto sabe la manera de generar esa conexión entre nosotros y esos elementos. Él es entonces el puente. Por lo tanto, es importante que nosotros, cada que realicemos ya una práctica con las plantas, tengamos muy presente esa parte de nosotros que es el intercesor elemental, porque él va a establecer la conexión directa con esos espíritus de la naturaleza, haciendo que los ritos y las prácticas mágicas de sanación, eh, de ayuda que solicitemos a estos seres elementales, pues sea más efectiva. La elementoterapia, en ese sentido, es una práctica que busca la sanación integral. Aquí hablamos del cuerpo, el alma y el espíritu, mediante o utilizando la cooperación, la ayuda de todos estos seres espirituales que se encuentran en las plantas y otros elementos naturales, como también puede ser el agua, puede ser el elemento tierra, es decir, la tierra física, el sol y todo lo que rodea en sí a la naturaleza. Entonces, esta disciplina implica trabajar con los tres aspectos de cada elemento, la parte física, la parte espiritual y la parte energética, que es esa tríada que constituye lo que es esta estructura o este ser humano, mejor dicho. El ser humano es una parte física, que es lo que podemos ver, lo que podemos tocar, lo que se puede de alguna forma, o es la energía manifestada, energía densificada en este cuerpo material con todos los órganos y sistemas que lo conforman. Tenemos la parte energética, que es otro tipo de energía con características más sutiles, una energía más sutil, más vibracional, que no percibimos, pero que sentimos, o sea, que no vemos, pero que sí sentimos, y existe la parte espiritual, ¿no? Ese ente espiritual que todos tenemos. Entonces, esta disciplina, la elementoterapia, pues tiende justamente a establecer un equilibrio entre estos tres principios y más allá de sanar el síntoma físico de la enfermedad o el dolor, también es fundamental llegar a la raíz, que vendría siendo ya sea una parte energética o una parte espiritual, que muchas veces es como ese vacío interior que sentimos en algún momento de nuestra vida,
que nos crea muchas veces inseguridades, depresión, ansiedades, inconformidades interiores, y que hace muchas veces que exista un caos, ¿no? En algunos casos. Entonces, la elementoterapia se apoya en rituales específicos y en la intervención, claro está, del intercesor elemental y de la madre divina. En este caso, la madre naturaleza. Y este es un punto que nosotros debemos de tener siempre presentes. Es algo que hemos estado haciendo énfasis durante estas sesiones, la importancia que tiene la Madre Divina, porque la Madre Divina, en todas las tradiciones esotéricas, es un punto esencial, clave, y que se puede estudiar de diferentes aspectos o niveles del conocimiento. En este caso, la Madre Divina, la Madre Naturaleza, es considerada una fuerza sagrada y femenina que sostiene y da vida a todos los seres y elementos en el universo. Aquí vemos, por ejemplo, algunas imágenes, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, a esa representación de la madre naturaleza en forma de mujer, en forma de una dama, de una mujer, porque representa esa fuerza receptiva, esa fuerza acogedora, esa fuerza que multiplica y da la vida también, esa fuerza protectora, ¿no? Entonces, vemos que es importante siempre en cualquier trabajo de elementoterapia la invocación a la Madre Divina, a la Madre Naturaleza, para que sea ella también quien nos facilite esa conexión con esos seres espirituales que ella gobierna. Entonces, aquí vamos a ver cómo se realizan las prácticas. ¿Cómo operar con los elementales? Esto es algo muy sencillo y que va a ser prácticamente esta base para realizar cualquier tipo de práctica con las plantas, ¿vale? Ya sea que la planta esté sembrada en un jardín, en el campo, en el bosque, en la tierra en sí, o bien que la tengamos nosotros en nuestra maceta, en casa, o también que incluso ya la hayamos comprado, por ejemplo, en alguna tienda naturista y ya solamente nos estén dando pues la planta cortada, ¿no? Entonces, funciona de la misma manera este ritual o este ejercicio mágico. Invocación y preparación del rito. Dice, antes de trabajar con el elemental de una planta, se invoca al intercesor elemental para que guíe el rito. Bueno, aquí se me pasó, a ver, aquí se me pasó poner lo que decía hace un momento, también conectar con nuestro Padre que está en secreto y con nuestra Madre divina, con nuestra Madre naturaleza particular. Entonces, esa es la preparación, ¿no? Primero conectamos con nuestro interior, con la fuerza de nuestro ser, de nuestro Padre que está en secreto, posteriormente con nuestra Madre divina, y ahora sí viene esa invocación, Padre mío, Señor mío, o Madre mía, eh, bendita Señora interna o divina, como le querramos llamar, como nos sintamos más conectados con esa fuerza divina, esa fuerza femenina de Dios, vamos a dirigirnos hacia ella, ¿no? En la forma que lo sintamos. Como tal, no existe una regla específica, sino que es algo a veces muy natural, ¿no? Con mucho respeto. Le pedimos a la madre y al padre que invoque a nuestro intercesor elemental para que sea él quien guíe el rito que vamos a realizar. Obviamente que ya debemos de estar con la planta o enfrente del árbol, si vamos a hacer un trabajo con algún árbol, o si vamos a hacer, por ejemplo, ahorita vamos a hacer el trabajo con el maguey, que los magueyes son plantas que crecen o crecen muy grandes, ¿no? Son muy grandes. A veces hay unos que miden hasta 2, 3 metros, este, 2 metros de alto y se extienden bastante. O sea, son árboles o plantas muy grandes. Entonces, luego de invocar al intercesor elemental, se traza un círculo alrededor de la planta. Es decir, que podemos hacer el círculo, y así es muy grande la planta, pues vamos a hacer un círculo caminando. Caminamos alrededor de del árbol en este caso, o de la planta si es muy grande. En este caso, si es un arbusto pequeño, o si es una planta pequeña, simplemente con la mano podemos hacer un círculo, ¿no? O la otra es también empezar a acariciar. Vamos a empezar a acariciar lo que es nuestra plantita, porque lo que hemos hecho en las sesiones anteriores, vamos a conectar con el intercesor elemental,
empezamos a acariciar la planta para que haya ese acercamiento, esa interacción física primero y posteriormente energética y más adelante intencional. Vamos a empezar por la parte física, hacer ese contacto, ¿no? Y aquí dice que se recitan palabras de consagración. Bueno, esto vamos a dejarlo así porque depende del rito que hagamos, ¿no? Del rito que vayamos a realizar. Aquí es como empezar a hacer esa conexión con nuestra planta. La toco, la acaricio, me concentro en ella, como más bien intentando hacer ese vínculo energético con mi plantita, sintiendo la presencia energética o espiritual que habita en esa planta. Y posteriormente, entonces, viene lo que es la petición, ¿no? Se le pide, en este caso, lo que vayamos para lo que la vamos a utilizar, ya sea para curar a un enfermo, por ejemplo, si la planta que tenemos sabemos que es para curar determinada parte del cuerpo o determinada tipo de enfermedad, entonces le pedimos al intercesor elemental que ordene a la planta, al elemental de la planta, que se conecte o se introduzca a la parte afectada de tal o cual persona, al órgano afectado de tal o cual persona, para que trabaje mágicamente curando y sanando ese órgano o esa enfermedad de la persona que se encuentra afectada, ¿vale? Esa petición se la podemos hacer 3 veces, siempre la misma, y después, o sea, le ordenamos que vaya y bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacemos un círculo alrededor de la planta y decimos en el nombre sagrado del tetragramatón, ¿vale? Sí, no es muy complicado, no es muy complicado. Y después de eso agradecemos a nuestro intercesor elemental, agradecemos a nuestro ser y a nuestra madre por la ayuda prestada y también dejamos de manifiesto antes de dar gracias, me pasaba, decirle al elemental de la planta que no se despegue o no se desvincule de ese órgano o de esa persona o de nosotros mismos hasta no haber sanado, hasta no haber curado nuestro cuerpo. Una vez que se ha curado, que puede ser 2, 3 días o 1 o 2 meses, dependiendo de la magnitud de la enfermedad, entonces, cuando el trabajo de curación ha concluido, entonces se libera al elemental. De la misma forma, se conecta uno con el intercesor elemental y le ordena al elemental de esa planta que vuelva a su cuerpo, que queda libre. Y se le agradece por todo el trabajo que se ha realizado. Recordemos que el poder sanador proviene de los elementales dentro de las plantas, no de las plantas en sí. Para plantas rastreras se traza un triángulo en lugar de un círculo antes de recogerlas, ¿no? Son algunas especificaciones que se pueden tomar en cuenta. Al menos personalmente, yo desde mi experiencia, las plantas con las que hemos trabajado siempre es realizar un círculo, ¿no? Al menos con las que yo he trabajado en grupos o de forma individual, siempre hacemos círculos alrededor de la planta, ¿vale? Este, para utilizar plantas con fines medicinales de manera efectiva, se recomienda invocar al intercesor elemental, un guía espiritual que puede realizar el rito elemental necesario para conectar el elemental vegetal al órgano enfermo del paciente. Esto es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Esto implica pedir al intercesor elemental que realice el rito y o sea, que vincule, que ligue el elemental de la planta al órgano afectado mediante cordones fluidos, permitiendo así la sanación y reconstrucción de los órganos dañados. Dado que existen innumerables plantas medicinales, cada una con su propio rito elemental, es prácticamente difícil que una persona conozca todos los ritos de cada planta. O sea, son tantas plantas que no los conocemos, ¿no? Por ejemplo, si voy a dar una planta, digamos como el mapurite, ¿no? Que también tiene muchos nombres, ¿no? Pero conocido como mapurite, o alguna otra planta que nos sirva para curar el hígado, que sabemos que tiene propiedades medicinales para curar el hígado, pero no existe, por ejemplo, en los libros del maestro Samuel Umbiola el ritual específico para esa planta, entonces uno dirá, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, ahí entonces el intercesor elemental se le va a pedir que realice el rito, ¿no? Porque él sí lo conoce, él tiene el conocimiento necesario para llevar a cabo todas esas prácticas de sanación, ¿no? Por eso es importante que nosotros siempre establezcamos esa conexión con este ser,
con esta parte interior de nosotros, ya que tiene mucho conocimiento, mucha sabiduría y conoce también todos los ritos adecuados para que la práctica, para que la sanación y todo lo que querramos operar se cristalice y sea de una manera efectiva y segura, ¿vale? Entonces, vamos aquí. Aquí tenemos ya un poquito más ampliado esto que decíamos hace un ratito, sí, sobre cómo trabajar con la planta. Dice, práctica con el elemental de la planta. Objetivo, realizar un trabajo de magia con la planta, con la ayuda del intercesor elemental y el elemental de la planta. Vuelvo a recordarles, no olvidar siempre la ayuda de la madre y del padre que está en secreto, ¿vale? Preparación. Sentarnos confortablemente en una silla, en un sillón, en un lugar donde nos sintamos cómodos, que nos permita entrar en un estado meditativo, manteniendo la planta siempre frente a nosotros, ¿vale? Cerramos los ojos y empezamos a interiorizarnos, concentrándonos en nuestro ser, en nuestro Padre que está en secreto y también en nuestra Madre Divina. En ese momento, pues obviamente que ya debemos de haber definido lo que es el objetivo de la práctica, para qué vamos a hacer esa práctica, qué es lo que esperamos de ese elemental, y si no, ahí es el momento entonces de hacer esa meditación para definir claramente qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Cuál es lo que queremos o vamos a pedirle al elemental de la planta. Posteriormente viene la invocación, pedir ayuda al Padre, a Dios, al Gran Espíritu, a la gran conciencia, a la conciencia cósmica, a esa fuerza espiritual superior, como le querramos llamar, ¿no? En este caso, nosotros, los que nos dedicamos a la gnosis, pues esa fuerza superior le llamamos simplemente Padre que está en secreto. Entonces, lo voy a invocar, lo voy a llamar, voy a hacer contacto con él, con otra fuerza cósmica también de gran relevancia que se conoce como Cristo. Cuando hablo de Cristo, hagamos el esfuerzo de no vincularlo a una corriente religiosa o a una imagen o a un personaje en específico. No, porque Cristo es una sustancia cósmica, es algo más allá de toda forma humana. Es un principio espiritual cósmico que hace que el universo se mantenga en movimiento, ¿no? Es una fuerza que hace que el universo se expanda, que se multiplique, y es una fuerza que constantemente está en movimiento y en sacrificio para dar vida a todo el universo. Esa fuerza crística puede en algún momento eh, materializarse o hacerse presente en algún individuo, en un ser humano que haya logrado cierto desarrollo espiritual. Entonces, digamos que aquí en el mundo físico, esa persona, ese ser humano, ese maestro o ese iniciado, mejor dicho, eh, logra alcanzar cierto grado de refinamiento espiritual que es capaz de vincularse con esta fuerza cósmica, y esa fuerza cósmica desciende, una parte de esa fuerza desciende y se integra a esa constitución humana de ese maestro, ¿no? Entonces se convierte en un cristificado, que es algo semejante a lo que sucedió con Jesús de Nazaret, ¿no? Yeshua ben Pandira, el Cristo, un gran maestro. Pero aquí nosotros nos referimos a esa fuerza cósmica, esa fuerza crística. Cuando invocamos a nuestro Padre, nosotros, o al menos yo personalmente, lo hago de la siguiente forma, ¿no? Padre mío, Señor mío, Dios mío, tú que eres mi real ser, mi verdadera identidad, te imploro, te suplico, en el nombre de esa gran fuerza cósmica que es el Cristo, en el nombre del Cristo, por la gloria del Cristo, por la majestad del Cristo, asistirme, guiarme, protegerme, ayudarme en este momento, en esta práctica. Y lo vuelvo a hacer otra vez. 3 veces hago esta invocación a mi Padre. Entonces me voy interiorizando, me voy conectando con esa fuerza, ¿no? Posteriormente, solicitamos a nuestro Padre que nos conecte con nuestro intercesor elemental para que Él sea quien mande y ordene al elemental de la planta. ¿Sale? Posteriormente, bueno, aquí en este punto es importante que volvamos al paso de, bueno, a la diapositiva anterior que era esta, que vamos a acariciar, ¿no? Vamos a acariciar al elemental, vamos a acariciarlo, hacer ese contacto físico, si la planta no los permite, porque hay unas plantas o árboles que tienen muchas espinas y que ahí sí, pues no se puede abrazar o no se puede tocar por obvias razones.
Pero si es un arbusto, si es una plantita como las que hemos trabajado, pues no hay ningún problema, ¿no? Posteriormente, dice solicitar al interesador elemental que permita mandar y ordenar al elemental de la planta. Dirigirse al elemental de la planta pidiendo que realice el trabajo de magia especificado, ¿no? Vocalizar el mantra sagrado. Es decir, le pedimos a la planta, le pedimos a la planta lo que estamos solicitando, la ayuda que le estamos pidiendo, sí se la pedimos, y después ya vocalizamos el mantra sagrado de la planta. Algunos lo tienen, que en este caso el maestro Samael los enseña en su libro de magia práctica y Rosa Ígnea, en esos dos libros hay mucho de magia elemental, y otros simplemente no hay. Y cuando no hay, pues no es necesario, o cuando no los conocemos, no es necesario vocalizar el mantra. Simplemente decir que todo se haga y se cumpla, que todo se cristalice en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, y siempre de acuerdo a la misericordia y voluntad de la ley divina. Concluimos con así sea, o que así sea, 3 veces, ¿no? Posteriormente, una vez que hemos hecho el trabajo, ahorita vamos a ver unas puntualizaciones más adelante, dependiendo de la práctica que vayamos a hacer, porque hay ligeras variantes, ¿no? Liberación, pedir al interesador elemental que libere al elemental de la planta después de completar su trabajo. Es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Cuando la persona se ha curado, se ha sanado, con un trabajo mágico que hemos hecho con alguna planta y que vinculamos al elemental al órgano, vamos ahora a liberarlo. Entonces le pedimos al intercesor que libere al elemental de la planta. Agradecemos al Padre, al intercesor elemental y al elemental de la planta por todo la ayuda que nos han dado. Cierre. Podemos quedarnos meditando un ratito después, si así lo consideramos, y si no, podemos concluir también con nuestra práctica. Recuerda realizar la práctica con intención pura y respeto hacia los elementales de la naturaleza. Vale. Hasta aquí, preguntas, dudas. Magia de la altamisa, Artemisia absinthium. La altamisa, nombre científico Artemisia absinthium, es una planta herbácea perenne conocida por sus propiedades medicinales y culinarias, originaria de Europa y Asia. Se encuentra comúnmente en zonas secas y soleadas. Sus características destacadas incluyen hojas lanceoladas y grisáceas. De hecho, esta planta es pariente del ajenjo. Todos conocemos el ajenjo, tiene un sabor amargo, muy, muy amargo, ¿eh? Son flores pequeñas y amarillas, altura promedio de 50 a 100 centímetros, sabor amargo y aroma intenso. La altamisa se utiliza en la medicina tradicional para tratar diversas afecciones como la indigestión, la ansiedad y el insomnio. También se emplea en la cocina para dar sabor a licores, té y platos culinarios. Su esencia se utiliza en la producción de absinthium y vermú. Conocer sus cualidades y propiedades permite aprovechar al máximo sus beneficios. Ok, entonces, esa es una planta que el maestro en su libro de medicina oculta y magia práctica, él no dice como tal cuál es el nombre científico en ese momento que lo escribieron. Posteriormente, algunos investigadores gnósticos, misioneros gnósticos, pues se han dedicado a, a tratar de establecer o definir a cuál de esas plantas se refería, ¿no? O sea, cuál de las artemisias, porque hay varias, él se refería. Entonces llegaron a la conclusión, pues, de que es esta Artemisia absinthium, ¿no? Aquí nosotros, en particular, lo he aprendido en otros grupos gnósticos también, y lo hemos practicado también, lo hemos hecho aquí en México con una planta que tiene el nombre de Santa María, ¿no? La Santa María también se le conoce popularmente como Artemisia o Artemisa. Y la verdad que nos ha dado muchos resultados, aunque hay algunos que dicen que no es la planta que el maestro dice, pero sus características, tanto físicas como de sabor, son muy parecidas, ¿no? Entonces, quien tenga la seguridad de que está utilizando esta planta, la que es la Artemisia absinthium, adelante háganlo. Y quien no sepa cuál sea y tenga a la mano la Santa María, también puede hacerlo, ¿vale? De hecho, son muy parecidas estas plantas. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esta planta?
Esto lo vamos a hacer el Viernes Santo, ¿sale? Esta práctica se hace exclusivamente el día viernes. ¿Pero cuál? El Viernes Santo. Para que ustedes, si quieren realizarla el próximo año, entonces se preparen su calendario y tachen ahí qué día es el Viernes Santo. ¿Por qué? Porque es el día que se va a hacer esta práctica. Hora 12 del día, hora solar. La hora solar es la hora natural, digamos, del movimiento del sol, ¿no? Porque hay algunos lugares, por ejemplo, en donde van, el horario cambia, tiene variaciones de cambio, se adelanta o se atrasa, ¿no? Para aprovechar al máximo la luz solar, pero no es la hora solar. De hecho, ustedes si quieren estar como más seguros de a qué hora es la hora solar, pueden ahora ya buscar en internet la hora solar en su país, ¿no? Y ahí les va a decir a qué horas. A veces varía entre, puede ser o media hora antes o media hora después o hasta una hora, ¿no? Dependiendo del lugar en donde se encuentran. Entonces, de preferencia hacerlo el viernes, bueno, esta se hace el Viernes Santo a las 12 del día, hora solar. Así, orientados hacia el oriente. Es decir, vamos a ubicar hacia dónde sale el sol. Hacia donde sale el sol es el este o oriente. Entonces nosotros nos vamos a colocar viendo hacia el oriente y enfrente de nosotros vamos a colocar nuestra planta. Nos vamos a arrodillar frente a la planta y en ese momento vamos a empezar con lo que hemos dicho anteriormente. Nos arrodillamos, cerramos los ojos, empezamos a interiorizarnos. Podemos hacer 3 respiraciones lentas y profundas. Retenemos, exhalamos. Padre mío, Señor mío, Dios mío, bendita Madre interior, bendita Diosa divina, te suplico y te ruego con todo mi corazón y con todo mi amor, me auxilies, me ayudes, me asistas, me conduzcas durante esta práctica de magia elemental, como lo querramos decir a lo que vamos a realizar, ¿no? Posteriormente viene la invocación al intercesor elemental. Bendito intercesor elemental. Previo, bueno, antes de la invocación, decíamos, hay que ya en ese momento que estamos pidiendo o interiorizándonos y concentrando en nuestro ser y en nuestra madre para pedirle la orientación y la guía durante la práctica, ya podemos empezar a acariciar la planta, a tocarla, a ponernos en contacto físico con la planta de la alta misa. Posteriormente decimos, bendito intercesor elemental, oh Padre mío, te pido, me invoques, me llames a mi intercesor elemental. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te suplico, con todo mi corazón y con toda mi alma me conectes, me vincules con mi intercesor elemental. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego y suplico en el nombre del Cristo, por la gloria del Cristo, por la majestad del Cristo, me invoques, me llames, traigas aquí a este momento, a este instante, a mi intercesor elemental. Y sentimos esa imaginación de que este ser, que es parte de nosotros, está aquí, en este momento. Entonces sentimos su presencia y ahora nos dirigimos hacia él. Bendito y intercesor elemental, te ruego y suplico ordenes a esta planta el servicio que a continuación te voy a pedir. Bueno, aquí, ¿para qué nos sirve esta práctica y la altamisa? Bueno, fíjense que la altamisa, en este sentido, enfocado a esta práctica que estamos realizando, nos va a servir para cumplirnos lo que podemos decir un deseo. Ahí ya vamos a pedirle lo que más anhelemos, lo que más necesitemos en este momento o en ese momento, ¿vale? Puede ser que en ese momento necesite curación, porque estoy enfermo, porque no tengo los medios para poder curarme, o de no sé qué me está pasando. La situación que yo quiera que, que necesite ser ayudado, este elemental es poderoso y me va a ayudar. Entonces vamos a pedirle a él, a lo mejor él no nos va a curar, pero sí va a mover los medios a las personas, a los médicos, a la gente que me va a ayudar a mí a curarme. Entonces es lo que le voy a pedir, ¿no? Por ejemplo, si estoy pasando por una enfermedad y le voy a decir, ayúdame a encontrar a las personas adecuadas, los métodos adecuados, las terapias adecuadas para que yo pueda salir de este problema de enfermedad que tengo. Esa sería una opción, ¿no? Otra podría ser, a lo mejor estoy pasando por una situación económica muy difícil, ¿no? Llevo a lo mejor meses sin trabajo
o el dinero que yo genero a través de mi trabajo no me alcanza para vivir dignamente. Entonces siempre ando a lo mejor endeudado, siempre ando pidiendo dinero, siempre ando batallando mucho con la economía y eso pues al final va generando un estrés, va generando problemas de tantas preocupaciones, ¿no? Que a veces nos puede llevar también a enfermarnos. Entonces, ¿qué voy a pedir? Eso, tener abundancia, pedir a relacionarme con el dinero, que llegue dinero a mi vida, que pueda encontrar un trabajo bien remunerado, donde pueda conseguir el dinero suficiente y necesario, por ejemplo, para pagar mis deudas, para vivir dignamente, para tener que comer saludablemente. O sea, ahí voy a pedir lo que yo en realidad necesite, que puede ser algo físico, algo material, ¿sí? O también puede ser algo espiritual. Alguien podría decir, bueno, yo económicamente estoy bien, no lo necesito por ahora, de salud me siento bien, pero sí me gustaría experimentar, por ejemplo, lo que es el desdoblamiento astral. Me gustaría experimentar, por ejemplo, un estado de samadhi en meditación. O me gustaría tener una experiencia con algún maestro de la logia blanca. Bueno, pues es el momento de pedirle al elemental de esta planta que nos conceda ese deseo, ese anhelo. Y es ahí, en ese momento, donde le vamos a decir, ¿no? Bendito intercesor elemental, te pido ordenes o me pongas en contacto, ahora te conectes, te vincules con el elemental de esta planta. Y ahora sí, este elemental espiritual o como le queramos llamar, de la altamisa, te suplico y te ordeno que cumplas esta petición. Y ya le empezamos a decir, ¿no? Lo que queremos. Y eso se lo podemos hacer 3 veces y siempre pedírselo en el nombre del Cristo, por la gloria del Cristo, por la majestad del Cristo, de acuerdo a la misericordia y caridad de la ley divina. Porque recuerden que todo lo que pidamos siempre debe de pasar por algo que es la divinidad, ¿no? Muchas veces las condiciones en las que nos encontramos, como decíamos la vez pasada, es la consecuencia de nuestras acciones. El estar a veces en situaciones de enfermedad o de pobreza, de falta de economía, pues es el resultado de malas acciones o acciones equivocadas, actos equivocados que hicimos en algún momento de nuestra vida o de vidas anteriores. Entonces simplemente estamos cosechando lo que sembramos. Pero tenemos la posibilidad de que la ley nos escuche, de que la ley sea misericordiosa con nosotros. Entonces, por eso es importante que pidamos siempre cualquier cosa que lo hagamos, que pidamos, es entonces pedir siempre por caridad y misericordia de la gran ley divina, ¿no? Porque si yo digo que todo se haga y se cumpla de acuerdo a la ley divina, pues a lo mejor, claro, bueno, se va a hacer de acuerdo a la ley divina y la ley divina dice que no, pues entonces a lo mejor no suceden las cosas. Pero si yo pido por caridad, si pido por misericordia, es probable que me escuchen y dirán, mira, ese Miguelillo ahí anda batallando mucho con la economía o con la salud o con el problema de la mente o del desdoblamiento o cualquier problema interior o exterior que tengamos, ¿no? Vemos que se está esforzando, ¿sí? Vamos a tener piedad, vamos a tener misericordia y ahí le va un incentivo espiritual para que no desista en su trabajo interior. Entonces, el pedir siempre por misericordia y por caridad es muy, muy poderoso, ¿no? Después de que hemos hecho ya todas esas peticiones 3 veces al elemental de la planta, vamos ahora a pedirle a nuestro intercesor elemental que ordene a la planta o que la saque de su cuerpo, porque al final la planta es como el cuerpo físico de ese elemental, de ese ser espiritual. Entonces vamos a pedirle a él que abandone su cuerpo, que salga de su cuerpo. ¿Por qué? Porque vamos como para sellar ese pacto, digámoslo así, vamos a tomar la planta. Entonces, cuando le ordenamos que salga del cuerpo, de la altamisa, en este caso de la planta, vamos a arrancar la planta de raíz. La sacamos, ¿sale? La vamos a sacar así con todo y tierra como esté y nos las vamos a llevar a nuestra casa. Si es que, si es que la hemos hecho en el hábitat natural, ¿no? Donde esté ahí en el campo. Pero si no, si lo hacemos en nuestra macetita, en nuestra casa simplemente la sacamos de la maceta y le podemos quitar lo que es la tierra que queda o que se adhiere a la raíz y posteriormente esa la vamos a llevar a nuestra casa y la vamos a colocar en una parte de nuestra casa, sobre todo que esté pegada al techo, ¿sí? Pegada al techo, en dirección hacia el oriente, ¿sale?
que esté en dirección hacia el oriente. Y ahí la vamos a dejar. La podemos amarrar con un hilito, con un lazo, pegar con una cinta, de tal forma que no se caiga, pero que esté siempre la raíz pegada hacia el techo y en dirección hacia el oriente. ¿Qué beneficios tiene? Pues ya los comentamos. El poder del elemental de la altamisa te proporcionará lo que hayas pedido: protección, salud, amor, prosperidad, iluminación interior, experiencias místicas, etcétera, etcétera. Es importante el respeto, la gratitud hacia el elemental y la planta, ¿no? Y utilizar con intención pura y responsable. Entonces, ya, ahí lo dejamos. Y de vez en cuando, si así lo decíamos, podemos ir a otra vez a la plantita que está ahí colgada y repetir nuevamente la petición que le hicimos. Y cuando se concluya, cuando esa petición se haya cristalizado, entonces vamos por la planta, que ya parece entonces ya va a estar seca, prendemos unos braseros, unas brasas, carbón encendido, y quemamos nuestra planta. Obviamente primero liberamos al elemental, le agradecemos por habernos cumplido esa petición y lo liberamos. Posteriormente quemamos la planta. Y así es como se realiza, en este caso, esta práctica. ¿Vale? Preguntas con la siguiente práctica. ¿Dónde está? Aquí está. Bien. Magia del borrachero, Brugmansia arbórea. El borrachero, también conocido como floripondio, flor de campana, florifundia, campanita, etcétera, tiene muchos otros nombres. Sin embargo, su nombre científico es Brugmansia arborea. Es una planta herbácea originaria de América del Sur, especialmente en regiones andinas. Se caracteriza por su crecimiento arbóreo, alcanzando hasta 3 metros de altura, con hojas grandes y ovaladas, y flores blancas, fragantes y colgantes. Aquí vemos cómo son como campanitas, ¿no?, que están cayendo. Sus cualidades medicinales incluyen propiedades sedantes, antiespasmódicas y analgésicas, utilizadas en tratamientos para dolores reumáticos, asma y bronquitis. Sin embargo, su toxicidad requiere precaución y supervisión médica. Se encuentra en zonas cálidas y húmedas desde México hasta Chile y desde México hasta Chile y Argentina. Su belleza y potencial medicinal la convierten en una planta fascinante, pero peligrosa si no se maneja con cuidado. Es muy interesante esta observación que nos hacen, que el floripondio puede en algún momento llegar a ser tóxica, incluso con el solo hecho de tocarla. Hay personas que son muy susceptibles o sea, su piel, que el hecho de tocarlas puede generar cierta toxicidad, porque a través de la piel, sus propiedades penetran al sistema interno de la persona y puede generar una toxicidad. Por eso es importante que nosotros conozcamos, ¿no? Que es una planta que no se consume. O sea, no, hay que conocer mucho el preparado, la dosis para llegarla a consumir en algún momento, pero esto no lo vamos aquí a decir ni nada, ni lo recomiendo. Entonces, es una planta muy interesante y saber que es una planta tóxica, ¿vale? El elemental del borrachero es un mago neptuniano con poderes terribles. Esto es lo que nos dice el maestro Samael Aumbeor. Dice, se manifiesta, es como un niño de 12 años con una vara mágica. Cada árbol tiene su elemental que puede ser utilizado para salir conscientemente en cuerpo astral. Es decir, que esta planta, este árbol nos va a servir ¿para qué? Para el desdoblamiento astral conscientemente. Nos va a servir para lo que se conoce también como la proyección astral, ¿vale? Tener un sueño lúcido. Para invocarlo se sigue el siguiente ritual: trazar un círculo alrededor del árbol. Este lo podemos hacer con una varita, porque el tronco normalmente no es muy grande, en realidad es delgado, se puede hacer con una varita, que traza alrededor de todo no del tronco, sino en general de todo el árbol, o sea que tanto el tronco como las hojas estén todo dentro del árbol. Obviamente que nosotros pues vamos a estar dentro del círculo. Machacar las flores y aplicar el zumo. Obviamente todo el ritual, ¿no?, que ya hemos mencionado. O sea, todo esto ya no lo voy a volver a explicar, sino lo que hemos dicho con lo de la alta misa se va a aplicar algo en esto también. Se toman las flores, sobre todo obviamente cuando haya flores, y aplicar el zumo en la nuca. Y se pronuncia el mantra Kam. Kam. Se ordena al elemental que saque al discípulo en cuerpo astral. Pero recuerden que muchas veces el jugo, o sea, lo que sale de la flor es tóxico, ¿no? Y ha habido casos de gente que siguen al pie de la letra
a esta explicación y se están intoxicando, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. No, no miedo, sino precaución, porque este elemental es poderoso. Hemos escuchado experiencias de gente que al trabajar con este elemental, en pocos días tienen experiencias astrales conscientes, ¿no? O sea, y es el elemental, efectivamente, el niño que lo saca al mundo astral. Posteriormente, fíjense cómo lo explica el maestro Samuel Bior. Posteriormente, para formalizar el pacto, se sigue un ritual adicional. Es decir, que se pincha uno con una aguja, un dedo, que puede ser normalmente cualquiera, al final no, lo que importa es la sangre, y esa sangre en el árbol también se hace una pequeña incisión en algún tronco del tronco del árbol y se hace un pacto de sangre, ¿vale? Y de esta forma, la persona va a quedar ligada, vinculada a ese árbol y al elemental de ese árbol, ¿no? Posteriormente, el maestro da recomendaciones como colgar cabellos del discípulo en el árbol, o sea, algo que de tu cuerpo, en este caso el cabello que tiene mucho magnetismo, que tiene parte del cuerpo vital o energía vital, se cuelga en el árbol. Esto es como para generar un vínculo, ¿no? Se pueden colgar, coger pétalos de flores y colgarlos en el cuello. Y por las noches, siempre estar llamando, invocar al elemental mentalmente para que nos saque del cuerpo conscientemente al mundo astral. La aplicación del sumo se efectúa antes de dormir y el discípulo puede invocar al elemental en cualquier momento para salir en cuerpo astral. Fíjense. Esto es bastante interesante. Francamente, les diré que yo nunca lo he hecho de esta forma. O sea, en verdad, nunca he hecho este pacto, o sea, sí. Y es que en realidad aquí estamos hablando de un trabajo de magia más intenso. ¿Por qué? Porque tú te vinculas de alguna forma al árbol, a la planta, al elemental, y de alguna forma lo que le pase al árbol tú lo vas a sentir y viceversa, ¿no? Viceversa, lo que tú sientas lo va a sentir el árbol. Si tú estás triste, el árbol va a entrar en un estado como de depresión, de tristeza y viceversa. O sea, se genera un vínculo a través de la sangre, de la tuya y en este caso la savia o del árbol. Entonces sí se requiere realmente mucha preparación, este, saber bien lo que uno va a hacer, ¿no? Y ser atrevido en ese sentido. ¿Hay alguna alternativa con la que podemos trabajar? Sí, al menos considero que sí, y puede dar también buenos resultados, que es exactamente lo mismo. Eh, Llegamos al árbol donde está, trazamos el círculo, invocamos a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina, a nuestro intercesor elemental, y le pedimos al elemental, al intercesor que ordena al elemental, pues que nos ayude a nosotros a salir en cuerpo astral, etcétera, etcétera. Vocalizamos el mantra Kam, y a cambio de eso le vamos a decir, mira, yo te voy a cuidar, voy a regar tu cuerpo, tus plantas, o sea, te voy a nutrir, o sea, voy a cuidar tu casa, que es el cuerpo, el árbol, ¿no? Es un convenio en el que vamos a llegar nosotros con, este, con el elemental de el borrachero, sin necesidad de que venga ese pacto de sangre y también sin necesidad de que estemos haciendo el zumo del, de las hojas, porque esto genera, como les digo, toxicidad, puede ser tóxico, ¿no? De hecho, hay personas que al dormir se ponen las hojas, las flores del borrachero bajo la almohada y se pueden intoxicar, ¿eh? Entonces, yo no lo recomiendo. Lo que sí podemos hacer es esta práctica y pedirle a él que nos ayude a salir en cuerpo astral. A cambio de eso, yo me voy a comprometer a cuidarlo siempre, ¿no? A cuidar su cuerpo, a podarlo, a nutrirlo, a echarle agua. O sea, es como un amigo con el que vamos a estar ahí y hasta que él me saque en cuerpo astral, pues si quiero continuar con ese pacto, pues puedo seguir y si no, simplemente agradecemos y ahí concluye nuestro experimento, ¿no? Entonces no es necesario como tal hacer todo esto que... Y por las noches, antes de irnos a acostar, es interesante porque estas flores durante la noche su aroma es muy intenso, es muy agradable, muy rico. Y el simple hecho de oler, si a nuestra habitación llega ese aroma o podemos percibir el aroma del floripondio, pues maravilloso. En ese momento hacer nuestra práctica de desdoblamiento astral e intensificar la oración para pedirle al elemental del borrachero que nos saque del cuerpo, ¿vale? Y también este nos puede servir, sobre todo el de hojas blancas, para trabajar los duelos, ¿no? Cuando hemos tenido la pérdida de un ser querido, de un amigo,
la pérdida de una mascota, de un trabajo, todo lo que tenga que ver con el duelo y no podemos o nos está costando superar, el elemental también del floripondio nos puede ayudar a salir victoriosos de esa circunstancia, ¿no? Pues bien, magia del fique o maguey. El maguey, también conocido científicamente como agave, es una planta suculenta originaria de Mesoamérica, específicamente de México y Centroamérica. Tiene una rica tradición cultural en México, utilizado en la producción de bebidas espirituosas como el mezcal, el tequila, el pulque también. Bueno, el aguamiel y posteriormente se fermenta y surge el pulque, como dice la tradición, fue la bebida con la que se emborrachó Quetzalcóatl. Así como en la medicina tradicional, el maguey se caracteriza por sus hojas gruesas y fibrosas que pueden alcanzar hasta 2 metros de altura. Se utiliza industrialmente para producir fibra textil, papel y edulcorantes naturales, mientras que en la medicina se emplea para tratar problemas digestivos, infecciones, heridas e inflamaciones. Recibe otros nombres como pita en Centroamérica, chuchao en Sudamérica y agave en Europa, destacando su importancia en diversas culturas y religiones. Esto es muy interesante porque incluso existe una leyenda, la leyenda de Mayahuel, la diosa de los 400 pechos, más o menos así dice, ¿no? Si la leyenda de Mayahuel, la protectora de la fertilidad. En la mitología mexica, Mayahuel era la diosa de la fertilidad y la vida. Según la leyenda, tenía 400 pechos para alimentar a sus 400 hijos, los Senzón Huitznahua, dioses del viento. Cuando Quetzalcóatl la raptó y la llevó a la tierra, se convirtió en un maguey para protegerla. De su cuerpo surgieron las primeras plantas de maguey que producían el aguamiel, líquido sagrado para los mexicas. Mayahuel, la diosa del maguey, simboliza la abundancia y la vida. Sus 400 pechos representan la fertilidad y la capacidad de nutrir. El maguey y su forma terrenal es fuente de alimento, bebida y medicina. La leyenda de Mayahuel nos recuerda la conexión entre la naturaleza y la humanidad y la importancia de honrar la tierra y sus recursos. Su historia es un testimonio de la rica espiritualidad y cultura de los pueblos mexicas. Fíjense, esta planta es muy venerada, muy poderosa en estas tierras de aquí de México. Aquí vemos, por ejemplo, esta representación de la diosa Mayahuel, ¿no? Aquí atrás ella está sentada con sus pechos de fuera que indican, pues, el poder de nutrir, de dar vida, de la fertilidad también. Y atrás vemos el maguey, ¿no? Eh, en la antigua, el poder del elemental del maguey. En la antigua Roma, este es un testimonio que narra el maestro Samael Aumbeor en su libro, que resumido dice así. Él dice que él tuvo una encarnación en Roma, ¿no? Y dice que fue llamado por el César para ayudarle a deshacerse de un enemigo político. Dice, utilicé el elemental del maguey para lograrlo. Bendije la planta, caminé en círculo, corté una hoja y pronuncié los 3 mantras, Libib, Lenoninas, Lenonon. Ordené al elemental desintegrar los pensamientos de odio e infundir amor hacia el soberano. El resultado fue sorprendente. Los enemigos se reconciliaron en pocos días. Fíjense, el poder que tiene esta planta para diluir, desintegrar pensamientos negativos, para dispersar el odio e infundir amor entre las personas. ¿Cómo funciona? Dice, el elemental del maguey viaja al lugar donde vive la persona en peligro de extraviarse, es decir, que tiene pensamientos negativos y que lo van a conducir a realizar alguna acción que comprometa pues su desarrollo espiritual, su avance interior o el propio ciclo de su vida, ¿no? Que pueda, como dicen, extraviarse en el camino o en la vida. Se sumerge entonces elemental en la atmósfera astral, toma una forma mágica, va y desintegra los pensamientos negativos de esa persona y los fortalece, y fortalece los buenos, cumpliendo las órdenes impartidas. Este proceso de intervención es posible gracias a la conexión jupiteriana del elemental el maguey y su poder para influir en la realidad astral. Esta práctica, ¿cómo se hace? Igual, es igual como las demás. En este caso, pues nosotros la hemos hecho varias veces. Hemos ido, aquí por donde estamos nosotros, hay magueyes. O sea, es muy natural, muy normal que crezcan en el campo, o bueno, en la tierra, ¿no? Y aquí yendo hacia las pirámides de Teotihuacán, nosotros estamos como a máximo unas
hora y media de las pirámides de Teotihuacán. Es una zona, pues, no tan boscosa, sino es como semiárida, yo diría. Y de hecho ahí crece mucho el maguey. Entonces hemos ido con grupos a realizar esta práctica. Igual estaría interesante que si alguien quisiera más adelante, formemos un grupo de los que vivamos por aquí cerca de la Ciudad de México y vayamos a esos lugares a hacer una práctica con el maguey. Realmente es muy bonita, ¿verdad? Entonces fuimos o vamos hacia donde está el maguey, escogemos el que sintamos. O sea, como hay muchos, pues hay como para escoger, ¿no? Pero bueno, ya el que tú sientas que es, agarras tu maguey y viene exactamente lo mismo. Hacemos el círculo alrededor de la planta, invocamos al Padre, a la Madre, nos conectamos con el intercesor elemental. Obviamente que tenemos que llevar para ese caso un cuchillo o una navaja porque vamos a cortar una de las pencas del maguey. Entonces vamos a pedirle al elemental de esta planta que vaya, o sea, vamos a pedirle que vaya hacia la persona en cuestión que pueda tener pensamientos negativos hacia nosotros, pero no que sospechemos. Es que yo puedo decir, es que sospecho que le caigo mal a esa persona, no, sino que en realidad ya se está poniendo la cosa muy delicada que puede ya hasta golpearme. O sea, ya es tanto el odio, los pensamientos negativos, que ya mi vida se está haciendo pues muy inestable por esa situación que estoy viviendo con tal o cual persona. O sea, ya el problema ya es grave, ¿no? Ya es grave. Y si yo no encuentro recursos y por más que ya fui con la policía, si ya más fui, ya hablé con él, pero es una persona que no entiende razones y que enfurece más a la persona y vemos que ya no podemos hacer absolutamente nada, pues vamos entonces a hacer un trabajo mágico, ¿no? Vamos a ir hacia el maguey, pedirle a nuestro padre, a nuestra madre la orientación y la ayuda, eh, conectar con el intercesor elemental, pedirle al intercesor elemental que vaya, ¿no? Hacia esa persona y vamos a imaginar esa persona y vamos a pedirle al elemental que vaya hacia esa persona y que infunda amor, ¿no? A pesar de que a lo mejor nos caiga mal esa persona o que ya uno diga, pero amor, si me ha hecho la vida imposible, es importante que nosotros realmente sintamos amor hacia esa persona. No vamos a enviar a un elemental para que le cause daño a esa persona, para que se caiga o para que algo le pase y ya nos deje de molestar. No, no, no vamos a hacer eso. Vamos, por el contrario, a quitarle esos pensamientos negativos a esa persona, porque esa persona en su corazón está sufriendo mucho, tiene mucho dolor, tiene mucho sufrimiento, tiene muchos problemas internamente, y una forma de expresarlo es a veces agrediendo a alguien. En este caso, a lo mejor somos nosotros, ¿no? Entonces nos hiere y así manifiesta ese dolor, ese sufrimiento y también quiere hacer sufrir a las demás personas. ¿Qué es lo que vamos a pedirle al elemental? Que infunda amor, que infunda compasión. Y ese amor que va a depositar y que nosotros debemos de sentir realmente hacia nuestro enemigo, que vaya y que lo deposite en el corazón, en la mente, en la emoción de esa persona, para que ella tenga paz, para que ella tenga armonía, para que ella tenga armonía en su vida, que tenga tranquilidad, que tenga algo de espiritualidad, ¿no? No vamos a quitarle que cambie sus pensamientos, no, nada de eso. No vamos a interferir en su mente. Simplemente vamos a darle lo que no tiene a través de la magia, amor. Vamos a darle amor, mucho amor. Y es lo que vamos a ordenar que el elemental vaya y que deposite, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que después de que hagamos esas peticiones 3 veces, vamos como aquí dice, ¿no? Se bendice la planta. Aquí miren, aquí el maestro dice se bendice y luego camine. En realidad, como les digo, ya dimos una estructura, pero al final esto es muy dinámico. No, no hay que pegarnos a veces tanto estrictamente a ciertos procedimientos, ¿no? Entonces, ya que hicimos la petición, podemos bendecir a la planta en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, por el Santísimo Tetragramatón. Y entonces cortamos la hoja y tomamos la penca del maguey entre nuestras manos y pronunciamos el mantra. Libi, lenoninas, lenonon. Y es cuando imaginamos que el elemental va hacia ese lugar, hacia esa persona, y en su mente, en su corazón, infunde amor, 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 compasión, felicidad, que todo ese sufrimiento que tiene esa persona se diluya, se vaya, se extinga.
y irradiarlo con amor. Y volvemos otra vez a pronunciar los mantras, así sucesivamente, ¿no? Y entonces el elemental va a operar mágicamente, ¿no? Como aquí dice, va a ir a la atmósfera astral, va a ir hacia esa persona y va a infundir amor a esa persona. Y poco a poco esos pensamientos negativos van a ir desapareciendo, desapareciendo. Y la persona va a empezar a cambiar, va a empezar a cambiar. Aquí, obviamente que, como decimos, hay que trabajarlo siempre de acuerdo a la ley y la misericordia, a la caridad y la misericordia de la ley divina. Pero no vamos a pedir que cambie su pensamiento. No vamos a decirle que esos pensamientos negativos los cambie o los deje, o vamos a decir que, o vamos a enviar al elemental para que piense lo que nosotros queremos que piense. Porque eso de cambiar el pensamiento o entrar en la mente de los demás, controlar la mente, controlar el pensamiento de las demás personas, en esto de magia es magia negra. No podemos cambiar el pensamiento de los demás. No podemos hacerles pensar que piensen como nosotros o que acepten nuestra forma de pensar. No. Lo que vamos a hacer es simplemente darle amor. Porque detrás de una persona violenta, detrás de una persona que es muy agresiva, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay carencia de amor. A ellos les falta amor. ¿Qué vamos a hacer? Darles amor. El amor es una fuerza universal, es una fuerza que está presente, que une todo en la creación. Vamos a enviarle un poco de eso y verán que con el paso del tiempo, esa persona va a empezar a ser una persona diferente. Por sí misma, empezará a darse cuenta de su forma equivocada de pensar, si es que está equivocada, empezará a cambiar sus actos, a tener más conciencia de su realidad y por sí misma empezará a cambiar, a transformarse. Y de esto es algo que podemos dar testimonio porque, fíjense, les vamos a contar el caso de una persona, un familiar muy cercano, que tenía una relación con una pareja, obviamente, pero esa relación ya era muy violenta, a grado de que ya casi su pareja, el hombre, ya casi llegaba a pelear, a golpear, ¿no? Incluso llegaba a casi querer golpear, o sea, que pasaron una desgracia, ¿no? Entonces, pero le decían su pareja, ya vete, ya no te quiero, pero él no se iba, no se iba y cada vez era más agresivo y se le mandó a la policía, pero la policía no hacía nada y total que ya era un infierno prácticamente ahí, o sea, ya se había convertido hasta en un acosador, ¿no? Entonces le comentamos de esta práctica, pues al ver que no se podía hacer ya mucho con los recursos disponibles, accedió, le comentamos de cómo se hacía, la fe y todo, y sí, lo hizo, y fíjense, mágicamente, a los 2 días la persona dejó de venir, se fue, se fue. Y no todos nos sorprendimos de tan rápido que se dio el efecto, porque era diario, el acoso era diario, en la noche, en la madrugada, en la tarde, o sea, era un acoso ya, y aparte de sus pensamientos, o sea, ya la persona ya venía no para reconciliarse o para platicar, sino ya venía con agredir, con decir cosas, con crear chismes, con generar conflictos entre sus amistades de esta persona, o sea, ya tenía pensamientos muy negativos, ¿no? Hacia la que había sido su pareja. Y con esto, fíjense que le ayudó a retirarse, se fue, y también empezó a cambiar la persona, empezó a darse cuenta que algo no estaba bien, empezó a buscar ayuda y por sí misma se empezó a transformar, ¿no? Y conocemos, todavía vemos a esa persona y realmente nos hemos dado cuenta de que hay un cambio significativo por propia voluntad de esa persona, ¿no? A la que se le mandó ese trabajo de amor, porque en realidad hay mucho sufrimiento en estas personas. Entonces, una forma también de cómo podemos, hay varias, ¿no? Pero nosotros vamos puntualizando en algunos que nos parecen muy interesantes y que conocemos, que también hemos practicado. Entonces, la magia del maguey es buena. Ahora, siempre hacerlo cuando nos pidan ayuda, ¿no? Cuando alguien nos pida ayuda, pues adelante, tenemos estos recursos. Y cuando no nos la pidan, pues miren, ni nos metamos, en verdad. Yo sé lo que les digo. A veces sale uno peor al querer ayudar cuando la ayuda no nos las piden, aunque digamos es que es mi hermano, es que es mi hermana, y ¿cómo lo voy a dejar? Bueno, por experiencia propia y otras personas que también lo han hecho, al final uno sale mal, cuando la ayuda no te la piden. Otra cosa es cuando te piden la ayuda y entonces ahora sí, utilizar estos recursos. A veces cuando no nos las piden y hasta nos metemos y obligamos a la persona a que lo hagan, al final uno sale a veces muy perjudicado. Entonces son como observaciones y experiencias que hemos tenido que se los compartimos. Bueno, luego vamos con la magia de la canela. La canela es una planta originaria del sur de Asia, específicamente de Sri Lanka, India y Sumatra.
Se encuentra comúnmente en regiones tropicales y subtropicales. Ha sido utilizada durante siglos en la medicina tradicional ayurvédica y china. La canela posee propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, reguladoras del azúcar en la sangre, mejoradoras de la función cognitiva y memoria, antibacterianas y antifúngicas contra los hongos. Además, la canela ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. Se utiliza en diversas formas, en polvo, en rama o como aceite esencial. Su aroma y sabor únicos lo convierten en un ingrediente popular en la cocina y la repostería. Su valor medicinal lo hace una opción natural para mejorar la salud y el bienestar. Entonces, esta nos va a servir para, la canela es una planta mágica que nos ofrece su magia para restaurar nuestras fuerzas y llenar nuestras vidas de alegría y optimismo. Los elementales de la canela son niños hermosos que nos ayudan a encontrar la felicidad y la armonía. En este momento, te invitamos a conectar con el elemental de la cadena y pedirle que te dé optimismo y actividad en tu vida. Entonces, aquí la canela nos puede servir también. Aquí, bueno, te sientes estás estancado o sin energía, necesitas un impulso de optimismo y actividad en tu vida, haz esta práctica. Prepara un té de canela y bébelo con intención. Obviamente todo esto debe de llevar para que sea más efectivo el resultado, pues todo el trabajo con el intercesor elemental, con la madre divina, con el elemental de la canela, todo lo que hemos visto, ¿no? Uno prepara un té de canela y bébelo con esa intención de restaurar tu cuerpo, de llenarte de energía, de vitalidad, ¿no? Quema saumerio de canela en tu hogar. Esto también nos ayuda a crear un ambiente de armonía. Cuando hay muchos chismes en casa o cuando hay veces que por un malentendido en el hogar se crea una tensión, ¿no? Se siente una atmósfera muy tensa donde uno dice, híjole, ahora ni ganas me dan de llegar a mi casa, pero ya son las 12 de la noche y ¿dónde me voy a quedar, no? Entonces, desde el momento en que entras, pues ya te sientes, ¿no? Ya te sientes con esa tensión que se va desarrollando en el ambiente de la casa. Entonces, todo eso, pues nos habla de que hay un pues una desarmonía, una atmósfera muy densa, muy pesada. Entonces, el quemar canela, incluso si le ponemos un poco de azúcar morena, eso va a ayudar a que esa energía, esa vibración que hay se vaya depurando y se vaya haciendo más sutil para restaurar nuevamente la alegría, la conexión familiar o de trabajo donde laboremos, etcétera, etcétera. ¿No? Es realmente un elemental que armoniza el lugar en donde nos desenvolvemos, ¿no? Dice, visualiza a los niños elementales de la canela jugueteando alegres, pide al elemental de la canela que te dé optimismo y actividad. Repite, elemental de la canela, restaura mis fuerzas y lléname de alegría y optimismo. Recuerda que como una persona que ha entrado en el camino de purificación interna, tienes el poder de conectar con los elementales de la naturaleza y recibir su ayuda y también su guía. Entonces, como vemos, es una práctica muy sencilla, ¿no? Porque la canela yo creo que todas la tenemos a disposición en rollitos de canela, que perfectamente podemos hacer esta práctica, ¿no? Es una práctica muy conocida. Vamos a ver cuánto nos queda. Vamos a avanzar rápidamente con la magia del helecho macho. Dryopteris filix mas. El helecho macho es una planta vascular perteneciente a la familia Diopteridaceae, ampliamente distribuida en regiones templadas y subtropicales del mundo, caracterizado por sus frondas lanceoladas y su rizoma rastrero. Este helecho alcanza hasta 1.5 metros de altura. Tradicionalmente se ha utilizado en la medicina popular para tratar diversas afecciones como la gota, el reumatismo y problemas digestivos. Sus raíces contienen flavonoides, taninos y ácidos fenólicos que le confieren propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antibacterianas. En la actualidad se utiliza en fitoterapia para tratar enfermedades respiratorias, cutáneas y urinarias, así como para eliminar parásitos internos. Su estudio es relevante para la investigación de nuevos compuestos bioactivos y su aplicación en la medicina moderna. Si se dan cuenta, pues tiene ya estudios científicos que van poco a poco, pues viendo la importancia que tiene como una planta medicinal, ¿no? Y en la parte de la medicina tradicional, pues se le ha dado diversas formas de utilizarlo. Entonces, como les digo, les repito, siempre que vayan a utilizar una planta y sobre todo para consumirla, asesórense con una persona que conozca. Bueno, vamos a ver la introducción, ¿no? Esto de el helecho macho es una planta con raíces mágicas y tradicionales. A pesar de su nombre, no tiene relación con la sexualidad de los helechos, que se reproducen por esporas. La distinción entre helecho macho y helecho hembra proviene de la tradición y se refiere a dos especies diferentes.
Diopteris filix mas y Anthurium filix femina. Entonces, no es que sea macho porque es masculino, sino más bien es el nombre que tradicionalmente se le ha dado, ¿no? Y que tiene su nombre científico que es Diopteris filix mas, de masculino, y hay varias variedades de helechos, ¿no? Que cambian en sus hojas, en su altura, en su tamaño. Entonces, para esta práctica hay que buscar el helecho macho, que su nombre científico es Diopteris filix mas, ¿vale? Esta es la práctica del helecho macho, la vamos a realizar en el 23 de junio a las 12 de la noche, es decir, comenzando el 24 de junio, que conocidamente se llama popularmente o religiosamente es la famosa Noche de San Juan, ¿vale? Hay muchos rituales que se realizan en la Noche de San Juan, porque tiene que ver con los movimientos del sol. Si no mal recuerdo, es el equinoccio o el solsticio de verano. Ahorita no recuerdo, pero por ejemplo, tiene que ver porque es a partir de ese momento cuando los días empiezan a cortarse. Entonces, según algunas tradiciones paganas, ellos al observar los movimientos del sol, ellos interpretaban que ese acortamiento de los días y el alargamiento de las noches era porque el sol perdía poder, digámoslo así, perdía energía. Entonces, para ayudarle al sol a volver nuevamente a su punto original, prendían hogueras, como la que vemos aquí en la imagen. Hacían hogueras grandes y ese fuego lo dirigían hacia el sol para que el sol obtuviera esa energía y pudiera continuar su marcha hacia volver al punto de equilibrio, ¿no? Esto lo podemos ver de una forma simbólica también porque el sol representa el sol espiritual, nuestra guía, nuestra vida, el origen de la vida, nuestro ser interior, ¿no? Y ese alejamiento del sol, pues nos habla de un frío interno, de un invierno interno, nos habla de que cuando hay invierno, cuando hay frío, pues uno no quiere moverse, ¿no? Es difícil hacer movimientos porque hace tanto frío que nos estamos congelando, y eso internamente, pues es como una frialdad espiritual. No queremos movernos espiritualmente, no buscamos la espiritualidad, estamos fríos internamente. Hay que crear el fuego interior, hay que despertar el fuego, y ese fuego es conocido en algunas tradiciones como el Cristo, el fuego, el que da la vida, el que se sacrifica, ¿no? Entonces, es toda una cosmovisión bastante interesante en esas fechas, ¿no? Sobre todo esos movimientos astronómicos, como los equinoccios y los solsticios, en las tradiciones antiguas tenían significados muy importantes que bien vale la pena que nosotros los estudiemos, ¿no? Entonces, esa noche es mágica según esta tradición. Es mágica porque dicen que se abre una especie como de portales en esas primeras horas del cambio del 23 al 24, ¿no? Es un momento, una atmósfera que se carga de partículas mágicas en la cual nosotros podemos operar mágicamente para obtener los beneficios de esta planta. Entonces, dice, según la tradición, el 23 de junio a las 12 de la noche, 3 personas deben operar mágicamente con el helecho macho. Deben seguir un ritual específico que incluye bañarse y vestirse con ropa perfumada, preparar un paño con saumerios de laurel, verbena y anamú, perfumar con esencia de rosa fina y heliótropo, practicar magia sexual y guardar castidad. Recoger las semillas debajo de las raíces de la planta. Estas semillas atraen suerte, fortuna y felicidad. El polvo de la raíz del helecho macho también se utiliza para expulsar la solitaria. Guarda las semillas en un saquito verde de tela. Bueno, entonces, miren, para este ritual en específico, vamos nosotros, obviamente, a conseguir nuestro helecho de macho. Los que tengan la oportunidad de ir a donde está el helecho macho, pues vamos a ir ahí. Obviamente, siempre con precaución, ¿no? Porque pues vamos al monte, al bosque, y a veces si no conocemos el lugar, pues también no nos vamos a meter así nada más, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Porque puede haber gente muchas veces que se dedique a hacer daño, ¿no? Entonces hay que ir con precaución en ese sentido. O si ya conocemos el lugar o está en nuestra casa, en nuestro patio, pues maravilloso. Si no, vamos a conseguir un helecho macho en un vivero. Y es interesante también como sugerencia que podamos desde días antes conseguirlo para hacer una conexión con él, ¿no? Hacer una conexión, estarlo cuidando, estarle echando agua, hablarle a la plantita, para que ya empiece a ver ese vínculo con esta plantita. El día del ritual, que va a ser el 23 por la noche, a las 12 de la noche, vamos a empezar de preferencia 10 minutos antes, porque vamos a hacer una serie de preparativos. Entonces, nos vamos a bañar con algunas plantas que son la mano de Dios y el mapurite.
Mapurite y mano de Dios. Vamos a bañarnos como normalmente lo hacemos, ¿no? Este, y vamos en agua, vamos a hervir estas plantitas, el mapurite, el mano de Dios también se hierven. Ahorita se los voy a confirmar bien porque ahorita se me fue, pero mano de Dios sí es, la manita de Dios, así se llama. Se hierve un ratito, que hierva el agua y que hierva con todo y la plantita unos 20 minutos, media hora, a fuego lento que esté hirviendo. Después ya que dejó de hervir, la dejamos que se entibie, que regrese a un estado pues no tan caliente. Después de que nos hemos bañado, con esa agua nos vamos a enjuagar por último. O sea, ya que nos hayamos enjuagado, como si ya fuéramos a salir del baño, bueno, nos vamos a echar esa agua otra vez. Con la intención de purificar no solamente el cuerpo físico, sino también el cuerpo vital, el cuerpo energético. Nos vamos enjuagando, podemos pedirle a nuestro padre, a nuestra madre, a orar un Padre Nuestro, lo que sintamos para hacer una limpieza energética con esta planta. Posteriormente nos vamos a poner ropa vamos a prepararnos como si fuéramos a una noche, a una boda, como si fuéramos una fiesta de gala, ¿no? Como cuando vamos de traje, de etiqueta, de preferencia, ¿no? Si las condiciones lo permiten, si no, pues con la mejor ropa que tengamos. Pero sí es posible que vayamos bien vestidos, de vestido las mujeres de noche, los hombres, los caballeros con su traje y todo, mucho mejor, ¿verdad? Porque son exigencias que algunos elementales piden para otorgarte su favor, ¿no? Son también algunos muy especiales. Entonces, preparar un paño, vamos a conseguir previamente también un paño, o sea, un pañuelo de algodón o de cualquier tela que nosotros tengamos que sea pues bonita, de color blanco. Y vamos a saumearlo, vamos a preparar un carboncito, ¿cómo se llama? Un anafre o un incensario, y ahí vamos a echar hojas de laurel seca, de verbena y anamú. Aquí me parece que el anamú es el mapurite, si no mal recuerdo. Ajá, creo que sí, anamú es mapurite. Entonces estas plantas secas las vamos a triturar y las vamos a echar ahí. Las vamos a echar ahí y posteriormente vamos a sahumarla con ese saumerio, que ese humo que va saliendo que impregne toda el trapito, ¿no? El paño. Posteriormente se va a bendecir con agua bendita. Entonces el agua se prepara, tomamos agua, debemos tener agua con una copita, vamos a pronunciar los exorcismos del agua y esa agua se convierte en agua bendita, ¿no? Y con esa agua rociamos, con nuestra mano rociamos el paño, posteriormente la perfumamos con esencia de rosa, aquí dice rosa fina, pero son rosas, y heliotropo. Todo eso lo vamos a estar preparando, ¿vale? Ya que hayamos preparado todo esto, ahora sí, nos vamos las tres, eso se va a encargar una persona, porque dice que son tres, se va a encargar una persona de hacer todo esto. Ya después nos juntamos, nos ponemos en círculo alrededor del helecho, de la planta que va a estar al centro de nosotros. Entonces vamos a formar como una especie de triángulo, ¿no? Las personas. Y ese paño lo vamos a poner a un ladito de la maceta del helecho o de la planta, si es que está en la tierra. Y vamos otra vez a empezar a acariciar la planta. Lo mismo, entrar en contacto con la planta. Invocar al Padre, a la Madre, al intercesor elemental, todo lo que ya hemos dicho, ¿no? Santificamos la planta, obviamente pedirle que por caridad, nos regale sus semillitas, para la abundancia, para la prosperidad, para tener sobre todo para la economía, ¿no? Esto nos ayuda mucho a la economía, la abundancia también, para tener una vida en abundancia, tener una vida digna, vivir con dignidad, ¿no? Eso se lo podemos pedir, ¿sí? Y estamos acariciando y todo, pedimos al intercesor elemental que ordene a la planta, su elemental que salga de su cuerpo, porque vamos a sacarlo de la maceta o lo vamos a sacar de la tierra, ¿sale? Y entonces en cuanto lo sacamos, vamos a colocar el helecho sobre el pañuelo blanco que previamente preparamos. Y ahí todos con mucho cuidado y con mucha delicadeza, vamos a empezar a quitarle la tierrita, a desmoronárselo, a desmoronarlo, sí, se va a desmoronar. Y en cuanto estemos ahí desmoronando, curiosamente van a empezar a aparecer unas especies de semillitas que son semejantes como a papas cambray, pero a veces más chiquititas, como del tamaño a veces de una canica. Esas son las semillas que surgen, que van apareciendo. Curiosamente aparecen en ese momento. ¿Por qué les digo que aparecen? Porque lo hemos visto, esta práctica también la intentamos realizar cada año. Hemos hecho ese esfuerzo por hacerlo cada año y
Y hemos tenido buenos resultados y otros no tan favorables, ¿no? Ahorita les explico por qué. Entonces, vamos quitando la tierrita y todas esas semillitas que vamos encontrando las vamos guardando, las vamos juntando todas, entre todos, con mucho cuidado. No vamos a jalar la tierra y romper sus raíces, no. Con mucho cuidado vamos a tratar a esta planta. Y todas las semillitas que vayamos encontrando las vamos a ir poniendo ahí un ladito del pañuelito, ahí en una esquina, todo. Ya cuando hayamos terminado, terminado de buscar lo más que se pudo, vamos nuevamente a meter con cuidado al helecho sobre la maceta o sobre la tierra y nuevamente lo vamos a rellenar con la tierrita. Agradecemos al elemental, pedimos que vuelva otra vez a su cuerpo, agradecemos al intercesor elemental, a la Madre Divina, a nuestro Padre y concluimos nuestra práctica, ¿vale? Bien, esas semillitas que encontramos las vamos a dividir entre las tres personas, que si fueron, por ejemplo, 30, pues nos va a tocar 10 a cada persona, y esas 10 semillitas las vamos a guardar en un saquito de color verde, y esas las vamos a traer colgando. El maestro dice que lo podemos traer colgando como un collar, o bien en nuestro bolso, en nuestro pantalón, o sea, siempre traerlas estas semillitas, porque eso nos va a traer la abundancia, nos va a traer que nuestros negocios prosperen, que tengan éxito. En lo que nos propongamos va a empezar a haber un flujo de prosperidad y de abundancia en nuestra vida. Y es una práctica maravillosa que en verdad nos ha dado a nosotros también muchos resultados en este sentido. Ha habido situaciones en las que hemos llegado nos han salido como, no sé, como unas 100 semillitas, ¿no? O más. Y curiosamente, después de que ya vimos entre todos y ya acabamos y después decimos, ahora vamos a darle otra y aparecen grandotas, ¿no? Así como que yo la verdad sí me he sorprendido, ¿no? Porque yo sí soy muy incrédulo a veces, muy mental. Y cuando veo pero si ya le buscamos y todo y de repente aparece una como papita grande y dices, wow, y van apareciendo más, ¿no? Y hemos también tenido experiencias donde no sale nada, o sea, no aparece más que una o dos. Y obviamente, pues eso refleja también el trabajo interior, porque aquí nos hace una recomendación, practicar magia sexual y guardar castidad, es decir, trabajar correctamente con las energías, transmutarlas, hacer nuestro trabajo interior, ¿no? Y muchas veces, pues, vamos con un estado, pues, de que, híjole, lo tengo que hacer porque, pues, o hay personas que van, pero solo por compromiso, ¿no? Porque a lo mejor no les gusta o ya se comprometieron, pero a la vez ya no quieren ir y todo eso afecta, ¿no? Se puede hacer con estudiantes gnósticos, sí, y también se puede hacer con gente que sienta cierta afinidad a estos temas y a estas prácticas, ¿no? Se les hace una explicación de cómo se realiza y perfectamente puede participar en estos ejercicios, siempre que haya esa afinidad espiritual, pero nos ha tocado que hay personas que no sienten esa afinidad, pero ya se comprometieron y ya no hay otras personas para hacer la práctica y pues lo tenemos a veces que hacer ahí. Y luego el trabajo, que a lo mejor durante el día tuvimos una riña o días anteriores tuvimos algún problema mental, emocional o sexual, todo eso se va juntando y pues resulta que a veces no nos da. O también que tuvimos el helecho macho todo el año y solo un día antes, pues, ya se viene la noche de San Juan y ya lo empezamos a procurar y pobre lechito ya casi seco, le empezamos a echar el agua y todo eso. O sea, son cosas que también debemos de tener muy en cuenta para que pues él nos dé las bondades mágicas que tienen. Y ese saquito, pues ustedes lo pueden ya tener siempre, ¿verdad? Es una práctica en verdad que se la recomiendo. De hecho, yo les voy a mandar una grabación de esta práctica más ampliada, más explicada, ¿vale? El día de mañana se las enviamos. Y bueno, y ahora terminamos con la magia de las rosas. La rosa es una planta floral de la familia Rosaceae, con más de 150 especies. O sea, es grandísima, ¿verdad? Originaria de Asia, Europa y América del Norte, crece en climas templados y subtropicales. Se caracteriza por sus flores fragantes y vistosas, tallos espinosos y hojas compuestas. Tradicionalmente se utiliza en medicina herbal para tratar problemas digestivos, nerviosos y respiratorios, y en perfumería y cosmética por su aceite esencial y fragancias. También se consume como pétalos comestibles y té de rosa. Científicamente se investigan sus compuestos bioactivos para aplicaciones en dermatología y farmacología y se estudian sus efectos antiestrés y antioxidantes. La rosa es un símbolo de belleza y amor, pero también una planta con valiosas propiedades medicinales y científicas. Esta dice el maestro que la rosa es la reina de las flores. Tiene un elemental muy poderoso y este nos ayuda.
a curar las penas morales. Esa es la práctica que vamos a hacer el día de hoy, ¿vale? Así es que vamos a, por favor, vamos a ir explicando y les pido que vayan eh, teniendo sus vasos. Miren, aquí les muestro, a ver si se alcanzan a ver. Como les dije, la idea o una sugerencia, pues es una rosa de Castilla. Yo, la verdad, no pude conseguirlo por cuestiones de salimos fuera y llegamos corriendo, pero pues esta la compramos. O sea, es como muy común, ¿no? No sé, no hay, al final, como les digo, no nos compliquemos tanto. Si había posibilidad de conseguir esa rosa, adelante, y si no, cualquier otra, no importa la que sea. Entonces, son 3 vasos, así, ¿no? A ver, ahí, como que no se ve, ahí está. Hizo un vasito, también, miren, aquí no puede tener un vaso liso, tiene aquí ligeramente una estampita, pero bueno, al final no es tan, o sea, se puede hacer. Si de preferencia, si está liso, mucho mejor, pero si no, pues adelante, se puede hacer. Esta planta, la rosa, nos sirve justamente para curar las penas morales. Cuando tenemos un problema, una enfermedad emocional, una tristeza profunda, cuando hemos perdido a un ser querido, cuando nos llenamos a veces de depresión, de ansiedad, de angustia, de un vacío interno que no sabemos qué nos está pasando. Esta nos sirve para sacarnos de esas tristezas profundas, sobre todo cuando sentimos la pérdida de un ser querido, de un amigo, pero que no pudimos a lo mejor despedirnos de él, ¿no? O que a veces decimos, pero ¿por qué te fuiste y me dejaste? O sea, no tanto porque se haya ido, sino porque nos sentimos que nos abandonó. Entonces, la rosa, la magia de la rosa nos va a servir para eso. Pero hay que darle un tiempo a la persona. O sea, si nosotros pasamos por la pérdida de un ser querido, de la muerte de alguien que queríamos mucho y nos sentimos enfadados con él porque nos abandonó, porque dejó inconcluso nuestros planes, o sea, todo eso que a veces uno llega a sentir más allá de que se haya ido, o sea, nos duele, no porque se murió, sino porque nos abandonó. Fíjense a veces hasta qué punto cae nuestro egoísmo, ¿no? Pero es parte de un proceso. Entonces, si alguien tuvo la pérdida de alguien, de un ser querido y está pasando por ese duelo, como sugerencia, antes de que consuma la rosa, hay que vivir el duelo. Hay que trabajarlo, ¿sí? Hay que trabajarlo, hay que analizarlo, meditarlo, reflexionarlo. He escuchado que dicen que más o menos para este proceso son máximo 2 años, ¿no? 2 años que uno debe de vivir ese duelo y sana uno, emocionalmente sana la persona. Pero si a pesar de ese tiempo, si a pesar de ese tiempo el problema continúa, que sigo llorando, sigo en una depresión profunda, porque una depresión nos puede llevar a la muerte. Una persona se puede morir por tristeza, los órganos empiezan a dejar de funcionar, viene un colapso del corazón, un paro cardíaco y la persona se queda dormida y ya no despierta, se muere por una pena moral, por una emoción, una depresión intensa. Entonces, si después de ese tiempo, digámoslo así, vemos que no salimos y que no podemos, vamos entonces a aplicar esta magia, la magia de las rosas, ¿no? Es importante que sobre todo o si estamos, porque miren, esta nos va a ayudar para llevar esas situaciones, pero también con nuestro trabajo interior. El elemental del arroz es muy poderoso, pero si nosotros no vivimos esos duelos, si no vivimos esas experiencias, porque son experiencias de vida, y no las transformamos, no las asimilamos, ¿no? Y creemos que la rosa nos ayuda, entonces esto va a ser como una especie nada más de parche, de que nos va a tapar por un momento una especie de, ¿cómo se dice? Analgésico. Y por un momento nos vamos a sentir bien, pero después va a volver con más intensidad otra vez esa depresión, esa ansiedad, esa tristeza, ¿no? Entonces, podemos combinarla, esto, con un trabajo de duelo, ¿no? Sobre todo el maestro aconseja mucho para estas cuestiones de pérdida moral. Igual hemos tenido resultados muy, muy hermosos de personas, por ejemplo, que perdieron un ser querido, una madre que perdió a su hija, una hermana que perdió a o sea, una mujer que perdió a su hermana, o sea, a pesar de todo lo que hacían y trabajos de gnosis y ayuda a la Madre Divina, o sea, sí fue disminuyendo, obviamente, pero como que de repente volvían a caer en depresión y todo, y la Rosas fue magnífica para que salieran, ¿no? Yo también, por procesos igual de pérdidas, me han ayudado mucho, ¿no? Entonces, para eso vamos a utilizar esta rosa. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, son 3 vasos con 3 rosas, ¿no?
Eh, tenemos aquí 3 vasitos. Por favor, si ustedes ya los tienen, dice, vamos a formar un círculo, perdón, un círculo, un triángulo. Uno hacia el norte, uno hacia el oriente y uno hacia el occidente. En este caso, mi oriente está para allá, allá sale el sol. Entonces, aquí es hacia allá es el oriente, así en este caso a mi derecha va a ser el norte, ¿sí? Y hacia donde se oculta el sol sería el occidente, ¿vale? Pues yo lo voy a poner aquí así, en un triángulo. Ahorita no lo tengo, pero podemos poner velas, una vela o 3 velas también. Para cualquier práctica de las anteriores, es bueno poner unas velitas, un pentagrama o hacer una especie de altarcito, un altar, si lo podemos hacer. Y si no, también no pasa nada, podemos hacerlo así, ¿vale? Entonces aquí tenemos nuestras 3, ya las tengo, una hacia el occidente, perdón, una hacia el oriente, una hacia el norte y otra hacia el occidente. Vamos a hacer la súplica aquí a nuestro Padre que es en secreto, a conectar, este, se va a bendecir todo esto, y tal lo vamos a hacer, y nos los vamos a tomar esto dice aquí, a ver, vamos a tomarnos los vasitos el agua que tiene, es la rosa y tiene agüita aquí, ¿vale? Esta agua debe de ser agua pura, agua potable, porque esta nos las vamos nosotros a tomar, ¿vale? Bien. Vamos entonces supongo que ya tengan todos sus rosas, vamos a comenzar, por favor, ya espero que ya las tengan como, ok, vamos.